15 unidades. ¿Qué costo le vamos a asignar a esas mercaderías vendidas? Y vamos a asignarle 10 unidades a las últimas compras, a 6. 10 unidades a 6. Y las unidades que me faltan, o sea, estamos vendiendo 15, van a ir 5 a 5. ¿Entendido? Repito. Si vendemos 15 unidades, vamos a tener 10 a 6. Y las que me faltan, 5, van a ir con él a valor de 5. ¿Se entiende? O sea, profe, vendría a ser la inversa del otro método nomás. El otro se empezaba con los primeros y este con los últimos. Exactamente, Federico. Es la inversa del método anterior. ¿Sí? Y en este caso, la venta, por ejemplo, hacemos de 15 unidades, ya las de 6 ya las vendimos, ya determinamos el costo de la de 6, nos van a quedar 15 unidades al valor de 5. Después, ¿qué nos está quedando hasta ese momento? Nos están quedando 5 unidades al valor de 7. ¿Está bien? Vendimos 10, vendimos 15, nos quedan 5 unidades al valor de 5, valor de 5, hasta ese momento. Si compramos 10 unidades más a 7, vamos a tener 5 unidades a 5, 10 unidades a 7. Por lo tanto, si vendemos 10 unidades, esas 10 unidades vamos a venderlas al valor de las últimas compras. Y si teníamos 5 unidades a 5 y 15 a 7, las últimas que compramos fueron a 7. Por lo tanto, nuestro costo va a ser de 7 pesos por unidad vendida. Vendimos 10, 10%. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan 5 unidades a 5 pesos. O sea, fíjense, ese 5 pesos es de las más viejas. Por lo tanto, como dice el método, la existencia inicial va a ser, la existencia final va a ser, perdón, acá hay un error. La existencia final va a ser menos que los otros meses. ¿Y cuál es el tercer sistema del método de inventario permanente? Es el sistema llamado precio promedio ponderado. Fíjense que habíamos hablado de una fórmula, precio promedio ponderado, vamos a determinarlo de una manera, valor total del inventario sobre cantidad de unidades. Ya vamos a analizar cómo determinamos ese precio promedio ponderado. Entonces, registramos la salida del stock, las mercaderías vendidas, a ese precio promedio ponderado. Fíjense, por ejemplo, tomemos este caso. Compramos 20 unidades a 5 pesos, valor total 100. ¿Cómo determinamos el precio promedio ponderado? Tomamos el valor total, 100 dividido 5, y nos da el precio promedio ponderado 20. En el ejemplo que tenemos de acá, que a lo mejor va a ser más difícil, dice, nuestra existencia inicial tenemos 90 unidades por un total de 1020. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo determinamos ese precio promedio ponderado? Tomamos los 1020 dividido las 90 unidades y nos da 11,33. Ese es nuestro precio promedio ponderado. ¿Cuándo va a variar nuestro precio promedio ponderado? Cada vez que hagamos una compra. Por ejemplo, en el caso siguiente, compramos 200 unidades a 20 pesos, total 4.000 pesos.
Entonces, vamos a sumar. ¿Qué cantidad tenemos? Teníamos 90 unidades, ¿no es cierto?, de existencia inicial. Compramos 200, nos quedan 290 unidades. No hay dudas ahí, ¿no es cierto? Teníamos 90, compramos 200, vamos a tener 290. Teníamos un costo total de 1020, lo que nos costaron nuestras 90 unidades. Pero resulta que ahora compramos 200. ¿A cuánto llegamos? A 5.020. ¿Y cuál es nuestro nuevo precio promedio ponderado? Dividimos los 5.020 dividido 290. Total, el valor total por el valor total de unidades. 5.020 dividido 290 nos da 17,31, que es nuestro precio promedio ponderado. Quiere decir que si nosotros vamos a hacer una venta, por ejemplo, el 14 de octubre, vamos a vender 170 unidades. ¿A qué precio? ¿Cuál es el precio o el costo de mercaderías vendidas? 170 unidades al precio promedio ponderado que teníamos de 17,29, ese va a ser el costo de mercaderías vendidas. ¿Se entiende? O sea, vamos a determinar el costo sumando las cantidades y sumando los totales que nos costaron. Dividimos todos los totales por las cantidades totales que tenemos y ahí nos va a dar el precio promedio ponderado, que únicamente va a variar cuando hagamos alguna compra por ejemplo, compra de las mercaderías. ¿Podría repetir la fórmula? Sí, la fórmula les muestro acá para que ustedes la vean bien. Acá. Valor total del inventario sobre cantidad de unidades. O sea, que lo que veíamos acá, en la otra filmina, valor total del inventario sobre cantidad de unidades. Tomamos valor total del inventario, 1020 dividido 90. Compramos 4.000 pesos de mercadería, sumamos a las que ya teníamos 1.020 de mercaderías, sumamos 4.000, nos da 5.020. ¿Y cuántas unidades tenemos? Si teníamos 90, ahora compramos 200, nos quedó 290. ¿Qué dividimos? 5.020 dividido 290 nos da el precio promedio ponderado. Profe, entonces el precio promedio ponderado siempre va a ser el precio unitario. De costo de mercadería. Claro, ese es el valor que a nosotros nos va a quedar por unidad, sería. Exactamente. Cada vez que vamos, si por ejemplo no hubiera modificaciones acá, fíjense, acá se va a modificar en el 15 de octubre porque hay otra compra. Si no hubiera ninguna compra, siempre va a ser el mismo precio promedio ponderado. Cuando hay otra compra, ahí sí lo cambia. ¿Se entiende? Por eso pueden, en este cuadrito lo pueden visualizar bien, en esta ficha. Entonces tenemos, por ejemplo, el día 15 de octubre compramos 50 unidades. Bueno, entonces tenemos que decir, ¿cuántas unidades teníamos? Teníamos 138 unidades, compramos 50, vamos a 188. ¿Cuántos pesos teníamos? 2.386 más 1.100, 3.486,24. Volvemos a dividir el valor total, 3.486,24, dividido 188, y ahí nos va a dar el nuevo precio promedio ponderado. Profe, ¿y en el caso de la devolución de compra que aparece ahí arriba? La devolución de compra va al mismo precio que compramos. Entonces, fíjense que acá la diferencia van a ser centavos, pero sí se modifica por una devolución de compras. Cuando haya una compra, devolución de compras, se va a modificar ese precio promedio ponderado.
Eso sí hay que tener en cuenta. Espera, profe, dijo que la devolución de mercadería, la evolución de una compra hace variar el precio promedio ponderado. Sí, te va a variar. O sea, la compra o una devolución de compra te va a variar el precio promedio ponderado. Quizás en centavos, pero te va a variar. La característica de este método es que ustedes cuando practiquen, cuando hagan la parte práctica, van a ver que el problema está en los decimales, porque a veces no siempre le va a dar 17,29, a lo mejor le da 17,29999999. Entonces, en esos casos, para que sea exacto, vamos a tener que trabajar con todos los decimales. A los efectos del curso, nosotros simplemente vamos a trabajar con 2 decimales para que no tengan que hacer tantos cálculos. Pero si usted hace una ficha de Excel, la ficha de Excel le va a dar la totalidad de los decimales. Y ahí le va a dar exacto. Por eso pueden encontrar que les puede dar 17,29 o 17,30, unas pequeñas diferencias, si hacen el cálculo, digamos, para ver si después de cada venta no cambia el precio promedio ponderado. No debería cambiar si usamos todos los decimales. O sea, acuérdense, en definitiva, ¿cuándo cambia el precio promedio ponderado? Cuando hacemos una compra o hacemos una devolución de compra. Después se mantiene, en todas las ventas debe mantenerse ese costo promedio ponderado. ¿Sí? Esa es la característica de estos, de estos métodos, digamos. Acuérdense que tenemos el método, habíamos hablado del método por diferencia de inventario y habíamos hablado de inventario permanente. Con el inventario permanente tenemos que utilizar fichas de stock y podemos hacerlo a través de tres formas distintas. PEPS, WEBS o PPP. Acuérdense que el PEPS, primero entrado, primero salido, asigna en las mercaderías vendidas el valor de las primeras, al costo de las primeras compras. El WEBS asigna las ventas o el costo de las mercaderías vendidas, el valor, el precio de las últimas, en primer lugar, el precio de las últimas compras. Y el precio promedio ponderado es un promedio que se determina a través de tomar el total en pesos ingresados dividido la total de cantidades compradas. Se divide y se obtiene el precio promedio ponderado. ¿Se entendió hasta ahí? Y bueno, y lo que Sí, faltaba decir es que este precio promedio ponderado, ¿ya? Es un promedio en cuanto al costo de ventas, va a estar el promedio entre los dos, o sea, va a estar entre el WEBS y el PEPS, va a estar entre los dos anteriores, ya sea en cuanto al costo de ventas o en cuanto a la existencia final. ¿Sí? Acuérdense que las existencias finales en el método PEPS, primero entrado, primero salido, ¿a qué valor van a quedar las mercaderías? Al valor de las últimas unidades compradas, al costo de las últimas unidades compradas. En la existencia final, en el método WEBS, va a quedar al costo, la existencia final de mercaderías, en el método WEBS va a quedar al costo de las primeras compras. Y el PPP va a ser un intermedio entre ambos métodos. El costo de ventas en el método PEPS es menor. ¿Por qué les parece que el costo de venta va a ser menor en el primero entrado, primero salido? Porque ese costo, ¿a qué valor vamos a sacar? Fíjense, que acá vamos a mirar,
Acá dijimos la salida es 195 en el método PEPS. En cambio, en el método WEBS es 205. ¿Por qué esa diferencia? Y porque el último vale más, profe. Exactamente. Porque el costo de las últimas compras es mayor. Entonces acá el último entrado primero salido que asigna es mayor el costo de mercaderías vendidas. ¿Por qué? Porque le asigna los costos de las últimas compras. Primero, los costos se determinan tomando primero los costos de las últimas compras. Por eso ese costo es 205, es mayor que el método anterior que es 195, porque acá determinamos el costo utilizando o considerando que el costo de las primeras unidades adquiridas es menor, por supuesto. Esas es las cuestiones que tienen que tener en cuenta para mirar lo que vamos a mirar en los ejercicios que van a hacer el día jueves. O sea, más que nada, cómo determinamos ese costo de ventas y los otros temas que ustedes ya habían visto. O sea, cómo determinamos, cómo ingresan al patrimonio las mercaderías o esos bienes de cambio. Siempre, si son bienes adquiridos, ingresan al valor de costo, o sea, el costo, el valor de contado, más los costos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Si tenemos que no conocemos el precio de contado, pero sabemos que habíamos comprado hace unos días atrás y sabemos cuál es el precio de contado, tomamos ese valor a esas mercaderías compradas como ese valor de contado. Y si no conocemos el valor de contado, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el valor descontado a través de la fórmula. Y en cuanto a qué costo salen las mercaderías, bueno, ahí podemos tomar el método de inventario permanente o el método por diferencia de inventario. El método de inventario permanente, lo que sí tiene la característica es que hay que hacer una ficha donde se lleva el stock de las mercaderías, o sea, todas las existencias, las entradas, las salidas, o sea, las compras, las devoluciones, las ventas. Con esa ficha sabemos qué pasó con cada producto. ¿No? Fíjense que si yo les dijera, si tenemos una ferretería, por ejemplo, ¿qué método les convendría utilizar si nosotros tenemos, por ejemplo, la ferretería, clavos, pilones, tuercas? ¿Qué método nos convendría utilizar? ¿El de inventario permanente, PEPS, WEBS o PPP, o el método por diferencia de inventario? ¿Puede repetir el ejemplo, profe? Claro. El ejemplo es el siguiente. Supongamos una ferretería. Solo tenemos que asesorarla, decirle, bueno, tenemos que utilizar algún método para determinar el costo de las mercaderías vendidas. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué método vamos a utilizar? El inventario permanente, ya sea PPP, WEBS, PEPS o PPP, o el método por diferencia de inventario. El inventario permanente es el método, estos son los tres métodos estos. Utilizamos la ficha. Estas fichas. Y ahí vamos a tener que decir, o sea, una ficha para clavos, una ficha para diferencia de inventario es mejor. Porque acá porque es menos costoso en la costo-beneficio, es mejor. Exacto, es menos costoso, porque si nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, hacemos una ficha de clavos. Entonces después tenemos que ir a contar cuántos clavos tenemos. Es un trabajo demasiado engorroso. Entonces, en ese caso sí,
nos convendría utilizar el método de diferencia de inventario, o sea, a través de la fórmula. También puede depender de la magnitud del comercio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, todas. Prof. ¿Alguna duda hasta acá, hasta lo que hemos visto? ¿Les queda alguna cuestión que no hayan entendido? Acuérdense que los bienes de cambio, si tuvieran que definirlo o tuvieran que decir alguna característica, son aquellos bienes o aquellos activos tangibles cuyo destino es ser vendidos dentro de las actividades principales de la empresa, en el mismo estado en que se adquirieron o luego de un proceso productivo, como así también aquellos que estén destinados a ser consumidos en la prestación de un servicio. ¿Bien? O sea, si fuera, a ver, defina los bienes de cambio, esa sería la definición. ¿Qué características tienen? Bueno, se trata de bienes tangibles, su destino es la venta en forma habitual, pueden ser adquiridos, producidos o extraídos, pueden encontrarse en proceso de producción y se incluyen, las normas técnicas dice que pueden ser incluidos los anticipos por las compras de esos bienes. Esas son las características. Si decimos, bueno, ¿cómo se incorporan al patrimonio? Todos los bienes adquiridos, todos los bienes aportados y donados a sus valores corrientes, a su valor de mercado. Los bienes adquiridos se incorporan al valor de costo, el precio de contado, más costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido. Los producidos se toman el precio de costo de las materias primas, los insumos, se suma la mano de obra y se suma la carga fabril. Es el costo de producción. Y en el caso tenemos entonces aportados, donados, adquiridos y los producidos. Ese serían los conceptos que ustedes tendrían que saber. Más por supuesto la parte práctica que van a resolver los planes. Y como métodos de salida del patrimonio, la determinación del costo de ventas, puede ser por identificación específica, puede ser método por diferencia de inventario, o puede ser método de inventario permanente con sus tres formas distintas, que son el primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, y precio promedio. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, ¿el material lo subió en algún lado? Mañana le van a subir el material, sí, para que puedan hacer la parte práctica. También hay muchos videos de ejercicios resueltos. Y en la guía también hay ejercicios resueltos. Sí. Profe, ¿sobre la aula? No te escuché, no te escuché, Mayra. Y el PowerPoint pasando, lo va a subir en la aula. Podríamos subirlo, sí, para el PowerPoint o la grabación, sí, no hay problema. Disculpe, profe, ¿podría mostrar las dos últimas filminas? Sí. ¿Del método? Las dos últimas, la 21 y la 22. ¿La 21? Listo, profe, muy amable. Bueno, muy bien. Quizás esta es la que vamos a utilizar estas fichas para que todos tengamos el mismo modelo.
¿Tiene alguna duda? ¿Una? Un poco exactamente qué se refiere con costo final y costo inicial. La existencia inicial y la existencia final, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que nosotros tenemos la existencia inicial, es el valor que tenían las existencias bienes de cambio al momento de iniciar el periodo objeto de análisis. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un ejercicio anual, la existencia inicial el 1 de enero del 2020, por ejemplo, van a ser las existencias finales, las que nos quedaron en el 2019. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2019 teníamos mercaderías 50.000. Esos 50.000 van a ser las existencias iniciales el 1 de enero de 2020. ¿Se entiende? Y al 31 de diciembre del 2020 vamos a tener existencias finales. O sea, el valor de las mercaderías que nos quedan al finalizar el ejercicio. Cuando hacemos el mayorcito y nos queda un mercaderías, valor mercaderías X, al 31 de diciembre esas son las existencias finales, que van a ser las iniciales del periodo siguiente. O sea, por ejemplo, si nosotros terminamos el año 2020 con 50.000 pesos de mercaderías, esos 50.000 pesos van a formar la existencia inicial del 2021. Del 1 de enero de 2021. Entonces, existencia final es lo que aún no se vendió, ¿no es así? Exactamente, las unidades que te quedan en existencia al final del periodo. ¿Se entendió, Bautista? Entendí esa parte, sí. Gracias, profesor. Muy bien. Y tengan en cuenta si cuando se utiliza el método por diferencia de inventario, la cuenta compras, tengan cuidado que es una cuenta de movimiento, por lo tanto esa cuenta tiene que estar saldada, por lo tanto, para que quede saldada la tenemos que transferir sus importes a la cuenta mercadería. Y la otra cuestión que tienen que saber es que con el método inventario permanente, o sea, web, PEPS o PPP, tienen que hacer fichas de stock. ¿Y cuál es la diferencia entre un método y otro, o cuál es la limitación del método por diferencia de inventario? Es que no podemos determinar si hubieron faltantes, sobrantes, si hubieron robos, si hubieron hurtos, si algo se deterioró, si algo nos quedó de más, no podemos saber. No hay forma de determinar diferencias de las mercaderías. En cambio, sí, con el método de inventario permanente, ya sea PES, WEBS o PPP, podríamos saber si hay sobrantes, si hay faltantes, si hubieron hurtos, si hubieron deterioros, y podemos, de última, buscar las causas por qué se produjeron esa situación. Profe, en el caso de una empresa, por ejemplo, una estación de servicio, ¿qué método utilizaríamos? Y ahí en una estación de servicio vos tenés la compra de combustible. Entonces, ¿cuál sería, qué método podrías usar cualquiera? O sea, podrías utilizar el método por diferencia de inventario o podés utilizar el método por inventario permanente, cualquiera de los dos, porque solamente la cantidad va a estar medida en litros. O sea, todo depende en litro de combustible, pero también puede ser que compres otras cosas, no solo combustible, puede ser algún lubricante, algún aceite, ¿sí? Que vas a tener que hacer
las fichas por cada uno de ellos, pero cualquiera de los dos métodos podés utilizar. Porque esto, si bien el inventario permanente, PEPS, WEPS o PPP, hay que hacer una ficha, pero ojo, todas estas fichas, hoy en día con las computadoras, con los sistemas informáticos, es mucho más rápido. Y con este dato, aquí te va a decir, con la ficha de inventario, por ejemplo, te va a decir cuánto tenía, cuánto compré, cuánto devolví, cuánto vendí y qué pasó al final, si alguien robó, si no robó, si falta algún litro de combustible. De la otra manera, no sabemos. En general hay que tener en cuenta la relación costo-beneficio y la magnitud del comercio, ¿no? En Claro, general. exacto. Eso es cierto. Antes era más difícil porque todas estas fichas había que hacerlo fichas manuales. Y ahora no, ahora con la informática esto ha permitido mejorar muchísimo. Sí, profe, yo le doy una experiencia mía que estuve trabajando hace algún tiempo en una librería muy conocida acá del centro. Ujú. Y bueno, tienen así los inventarios, vamos a decirle. Y bueno, depende de una determinada cantidad de ventas, el sistema mismo te va avisando que ponele a partir de 300 unidades, que es una base, y vos vas vendiendo, póngale, a ver cómo les puedo explicar. Como mínimo tiene que haber 300 unidades en stock y como máximo pongámosles 1000. Una vez que vamos llegando al stock mínimo de 300, el sistema mismo nos iba avisando que iba a haber iba a disminuir, iba a pasar de ese límite de disminución. Claro, Entonces, también el mismo sistema te permitía saber quién vendió qué cosa. O sea que exacto, estaba todo bien detallado, y en algún momento si alguien venía y decía, bueno, necesito cambiar este libro porque ponele, no era este libro, sino que era el mismo de este editorial, pero era de sexto grado, vamos a ponerlo así, no era de quinto. claro, Entonces hasta se sabe quién vendió mal. claro. El sistema hoy es muy riguroso. Sí, sí, sí. Podés detectar, hasta tener un control mucho mayor, sí, toda la vida. Y como vos decís, cuando vas necesitando, como que te va avisando, tenés que reponer, tenés que hacer una orden de compra o tenés que comprar cierta mercadería porque ya no te estás quedando sin stock, ¿sí? ¿Cierto? Pero es bueno, qué buena experiencia que tuviste, Estela, porque eso es una experiencia enorme. Bien, ¿alguna duda, algún comentario respecto a este tema? ¿Cómo se puede hacer con que no se pueden contar de manera normal, como en una ferretería, por ejemplo, tornillos o cosas así? Claro. Sí, sí, por eso. En realidad por ahí eh, el trabajo va a ser, pero todo depende de la empresa, eh, qué método quiera seguir o hasta qué tipo de detalle quiera tener. Fíjate que Estela decía que hasta se podía saber quién vendió. Y es importante saberlo, además. Bien, si no hay más dudas, eh, Antes de irse, ¿qué diferencia entre compras finales y compras iniciales? ¿cómo, Bautista? Compras iniciales y compras finales. No, no hay compras iniciales y compras finales. Las compras son una sola. O sea, vos compras, o sea, todo lo que vos comprás en el ejercicio son las compras.
No es que vos decís, hablamos de existencia, o sea, le hablamos del stock que vos tenés al comienzo de un periodo y hablamos del stock, lo que a vos te queda de mercaderías al final de un periodo. Pero en cuanto a compras, son todas las compras que vos tenés en un lapso de tiempo, en un periodo determinado. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra? Yo una muy breve, profe. Entonces, última compra y primera compra, como dice su nombre, es la última vez que compramos, la última vez que vendimos y en relación a eso, establecer el precio unitario. Claro, ojo, lo que vos tenés que determinar, vos estamos determinando el costo de esas ventas de esas mercaderías, ¿sí? Entonces, ahí, ¿a qué valor, qué costo, qué valor le asignamos? Ese valor, tenemos que ver el método. Si es el último entrado, primero salido, quiere decir que el costo de esas últimas unidades que adquirimos son los que van a salir en primer lugar. O lo vamos a determinar para esas ventas, para ese costo de mercaderías vendidas. Si fueran el primero entrado, primero salido, va a ser que el costo de las mercaderías vendidas va a estar conformado primero por los precios o los costos de las primeras unidades adquiridas, y así sucesivamente. ¿Sí? Y el precio promedio ponderado es un promedio. El jueves, Marco, van a tener práctica, ¿no? El jueves vamos a tener práctica y mañana de mañana se va a levantar un anuncio con el material que se sugiere que ellos miren en el canal de la cátedra, y ahí incluso en el anuncio dice que respeten el orden que se sugiere porque es una forma que sea más didáctica. Hay un caso y está resuelto. Es el mismo caso con el método dentro del sistema de inventario permanente, el método PEPS, luego el WEBS, finalmente el PPP. Y el mismo caso está resuelto con el método por diferencia de inventario. Poco para que vayan aplicando el orden que vos mismo diste hoy. Claro. Perfecto. Y bueno, y nosotros vamos a trabajar seguramente casos de la guía o algo parecido. Pero estos videos ya vienen del año pasado y están muy bien preparados. Por eso es importante que miren todos estos videos para que puedan el día jueves ya estar bien. Claro, bien metido en el tema y hacen las consultas o dudas que por ahí tienen. Claro. La forma en que aparezcan dudas o consultas es estudiando, mirando, practicando. Exacto. Muy bien, entonces, si no hay dudas, entonces seguiríamos el jueves a partir de las 15 horas. No, 14. 14 horas. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Nos vemos, profe, muy amable.